Así fue este pueblo. Lo tuvieron todo con él. Era la más hermosa de todas las tierras, según lo leímos en el versículo 6, ya expuesto desde el primer audio de esta serie de mensajes. No tenía que esforzarse mucho para tener riquezas materiales que otros jamás en nuestras vidas siquiera podemos imaginar. ¿Es sabio entonces querer alejarse de aquel que ama sus almas? Y allí presentaron la irritación de sus ofrendas. Allí pusieron también el olor de su suavidad y allí derramaron sus libaciones. ¿Qué nos podría faltar con nuestro Cristo?, me pregunto. Yo recuerdo perfectamente lo que no tenía sin Él y sé lo que tengo ahora con Él. ¿Importa acaso lo que puedo perder si mi alma ya la ganó mi Salvador? Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón cuando supo que en Cristo se ve la remuneración. Pueden llamarme de todo siendo cristiano, pero eso no importa más que mi Señor. Desafortunadamente, como cristianos tendemos a ser seducidos por filosofías y vanas sutilezas y por ídolos de este mundo que nos atraen a arrodillarnos ante ellos. Amor inexplicable. Porque desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todos los perdonó mi ojo, no matándolos ni los consumí en el desierto. Ezequiel, capítulo 20, versículos 16 y 17. Estamos estudiando este capítulo 20, y en esta ocasión vamos a analizar el comportamiento del pueblo en Canaán, y veremos la retribución de dicho pueblo al amor de Dios. Se han sabido de no pocos casos en donde una persona se ganó la lotería y en muy poco tiempo gasta su recién adquirida fortuna y queda igual o más pobre que antes de ganarla. No tiene mucho caso que tomemos a unos de esos afortunados o desafortunados como ejemplo, porque finalmente gastar excesivamente esas cantidades es tomar múltiples decisiones no muy inteligentes, y eso es por decirlo menos. Recordemos que estamos analizando la respuesta que Dios le dio a aquellos ancianos en Babilonia que querían que Él mismo avalara sus intenciones de practicar la idolatría en esas tierras lejanas, donde fueron llevados a la fuerza por los caldeos. Es clara la perversidad detrás de esta petición. Continuemos entonces con nuestro análisis. Israel tuvo un privilegio de tomar una tierra que Dios mismo la había preparado y de la cual aquella gente no trabajó para tenerla ni se esforzó en edificar las casas que en su momento disfrutaron. Lo tuvieron todo en una región próspera bajo el auspicio de Dios mismo. Y miren esta puntada por parte de aquellos hebreos. Ezequiel 20, versículos 27 y 28. Por tanto, hijo del hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho el Señor Jehová. Aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron contra mí rebelión, porque yo los metí en la tierra sobre la cual había alzado mi mano que les había de dar. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol espeso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron la irritación de sus ofrendas, allí pusieron también el olor de su suavidad, y allí derramaron sus libaciones. Si queremos enterarnos cómo fue que Dios les entregó la tierra prometida, basta leer el emocionante libro de Josué y sabremos cómo Dios despliega sus grandes maravillas. Qué memorable fue cuando atravesaron el río Jordán en seco. Fue asombroso cómo cayeron los muros de Jericó. ¿Y qué decir cuando Caleb tomó el monte de los gigantes anaseos? ¿O cómo los hebreos vencieron a los cananeos aun cuando tenían sus carros cerrados y aun cuando eran muy fuertes? ¡Qué grande fue Dios al escuchar la voz de un hombre! Ante la petición de Josué, el sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón por casi un día entero, hasta que destruyeron a sus enemigos. ¿Tenían motivo para dejar a su Dios? Fue evidente que estaba siempre de su lado, porque yo los metí en la tierra sobre la cual había alzado mi mano que les había de dar. Así es nuestro Dios, siempre cumple sus promesas. Lo menos que se esperaría en retribución es una vida rendida a su voluntad, ¿no es verdad? No obstante, leímos algo muy diferente. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol espeso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron la irritación de sus ofrendas, allí pusieron también el olor de su suavidad, y allí derramaron sus libaciones. ¿Qué es esto? Podemos pensar en casos así que nos inundan de tristeza y parten nuestros corazones. El hijo que creció en un ambiente cristiano y fue enseñado y traído en los buenos pastos del cristianismo,
y toma la lamentable decisión de no seguir con nuestro Dios, cual hijo pródigo se va de la casa de su padre. Así fue este pueblo. Lo tuvieron todo con él. Era la más hermosa de todas las tierras, según lo leímos en el versículo 6, ya expuesto desde el primer audio de esta serie de mensajes. No tenía que esforzarse mucho para tener riquezas materiales que otros jamás en nuestras vidas siquiera podemos imaginar. ¿Es sabio entonces querer alejarse de aquel que ama sus almas? Y allí presentaron la irritación de sus ofrendas. Allí pusieron también el olor de su suavidad, y allí derramaron sus libaciones. ¿Qué nos podría faltar con nuestro Cristo?, me pregunto. Yo recuerdo perfectamente lo que no tenía sin Él, y sé lo que tengo ahora con Él. ¿Importa acaso lo que puedo perder si mi alma ya la ganó mi Salvador? Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón cuando supo que en Cristo se ve la remuneración. Pueden llamarme de todo siendo cristiano, pero eso no importa más que mi Señor. Desafortunadamente, como cristianos tendemos a ser seducidos por filosofías y vanas sutilezas, y por ídolos de este mundo que nos atraen a arrodillarnos ante ellos. Incluso les levantamos grandes altares para rendirles homenajes que solo deben ser dignos a nuestro Dios. Vean la siguiente pregunta que hace Dios al ver el comportamiento de su pueblo. Ezequiel 20:29. Y yo les dije, ¿qué es ese alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. ¿Dónde es que ustedes van? ¿En qué están desperdiciando ese valioso y tan limitado tiempo que tienen? Porque de cierto sabemos que es bastante limitada nuestra vida en este mundo. Levantaron un lugar para ejercer la idolatría, es decir, un alto que hasta nombre tiene. Ezequiel 20:29 otra vez. Y yo les dije, ¿qué es ese alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Bama significa lugar alto o eminente. Interesante. A un inútil lugar le dan un título que solo a Dios le corresponde. Vean a los motivadores profesionales admirados con devoción. Contemplen a los psicólogos consultados por innumerables multitudes y siendo ensalzados por sus ayudas y contribuciones a la humanidad. Miren a las multitudes tras cantantes famosos de los que, aunque conozco algunos nombres, ni los nombraré para no dar ninguna publicidad. ¿Y qué decir dentro de los cristianos? Pastores famosos, cantantes reconocidos, y una moda extraña de por sí con solo escucharla, psicología cristiana. Esas dos palabras son como el sí y el no. Verlas juntas es como preguntarle a alguien ¿cómo estás? Y esa persona me contesta muy bien, pero muy mal. Eso por naturaleza es un sinsentido. Hermanos míos, esos Bama se están propagando como hormigas y nuestro Señor nos está preguntando, ¿qué es ese alto a donde vosotros vais? ¿Qué mensaje tan contemporáneo nos está dejando Dios por aquí? Qué bueno que existen tiempos de abundancia de palabra. ¿Qué haríamos sin ella? Y entre más la escuchamos, más lograremos entender quién es nuestro Dios y lo conoceremos más a Él. Ezequiel 20:30. Di, pues, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová. ¿No os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? Tantos años han pasado, tantas lecciones habían visto, y aún habían vivido, y aún estaban viviendo. Tanto Dios fue capaz de hablarles. Con todo, abrazaron a las piedras y al leño con amor, y con esos ídolos contaminaron sus cuerpos y sus vidas de las maneras más sórdidas posibles. Y como un enamorado que no piensa nada más que en su mujer amada, así este pueblo desde el amanecer hasta el anochecer, y aún en sus sueños no cesaban de adorar sus abominaciones. Cualquiera entiende que los hijos tendemos a imitar la conducta de nuestros padres. Sin embargo, siempre es deseable que los hijos sean mejor que sus padres, y al llegar ellos a una cierta edad, han observado cómo ser o no ser cuando ya a ellos les toca ser padres. Sin embargo, en no pocos casos, el patrón del mal padre cual círculo vicioso vuelve a aparecer. Esto pasó con Israel y nunca quisieron dejar esos ídolos que tanto amaron. Ejemplos hay muchos. Gedeón y el efod, un pedazo de tela que lo hizo un ídolo. El mismo Salomón que sucumbió a la idolatría de sus 1000 mujeres, entre ellos a Moloc. Jeroboam y sus becerros en Betel,
que por 300 años hicieron tropezar a Israel. Hay un caso sobresaliente en el reino sureño de Judá. En los tiempos de Isaías reinó el rey Usías, quien hizo de Judá una nación poderosa y con un ejército temible. Pero también el pueblo se volvió arrogante, tanto que el mismo rey se vistió de soberbia y quiso sacrificar en el templo lo que solo los sacerdotes podían hacer. Dios le mandó lepra en la frente y así estuvo hasta que murió. Muy en especial, este pueblo también en su avaricia sobreexplotaba su misma tierra hasta corromperla, sin darle oportunidad de descansar tal como la ley lo decía, al 7º año y después el jubileo. Eso ya no era importante para ellos. Qué terrible es que para los que se digan su pueblo, su palabra ya no sea importante. Y así pudiera hacer un sumario en el que me tardaría mucho tiempo, pero creo que el punto es claro. Como sabemos, todo esto es parte de una respuesta de Dios a estos ancianos que querían tener una perversa libertad para ser idólatras como los demás pueblos alrededor. Ezequiel 20, versículos 31 y 32. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las gentes, como las familias de las naciones, sirviendo a la madera y a la piedra. No sé qué les atraía de Moloc. Lo que sí sé es el peligro que corren las futuras generaciones, nuestros hijos incluidos, si no somos tajantes en rechazar la idolatría, todo aquello en este mundo que quiere ocupar el lugar de Dios, el primado que por derecho solo Él merece. Vean el enojo de Dios que no desea responderles ni siquiera un no a su petición, pero les deja muy claro el rechazo tajante ante tal idea. ¿Cómo se atrevieron siquiera a proponer semejante ocurrencia? Es sumamente ofensivo sugerir que hay otras cosas que pueden dirigir nuestras vidas mejor que lo que Dios ya ha planteado. No pretenderemos que Dios no diga nada ante los deslices de su pueblo. Del mismo modo, no pretenderemos que su palabra regrese vacía cuando es derramada en medio de sus hijos, los cristianos salvos por la sangre de Cristo. Y nosotros nos decimos de esa manera, cristianos salvos por la sangre de Cristo, y eso cabe señalarlo. En serio, muy en serio lo digo, mis hermanos, prefiero que Dios me siga hablando, aunque sea de esta manera, a que se quede callado. Así sé que le importamos tanto y que con todo su amor quiere cambiar nuestras vidas para así ser mejores día con día. Hasta aquí, mis hermanos, les dejo esta reflexión y que el Señor siempre te bendiga. Amén.